Si pudieras viajar en una nave espacial a una velocidad cercana a la de la luz durante lo que para ti serían 5 años, cuando regresaras a la Tierra podrían haber pasado 50 años, o 500, o incluso miles, dependiendo de qué tan cerca de la velocidad de la luz viajaste. Tus hijos serían ancianos, tus nietos estarían muertos, la civilización que conociste habría desaparecido, y para ti solo habrían pasado 5 años. Esto no es fantasía, es una consecuencia matemática inevitable de las leyes de la física. Se llama dilatación del tiempo, y es una de las predicciones más extrañas y verificadas de la teoría de la relatividad de Einstein. Hoy descubrirás cómo el tiempo puede pasar a diferentes velocidades, por qué sucede esto, y qué significa para el futuro de la exploración espacial. Si estos conceptos que desafían el sentido común te fascinan, suscríbete para explorar más maravillas del universo. Empecemos con algo fundamental. Nuestra intuición sobre el tiempo está completamente equivocada. Desde que nacemos experimentamos el tiempo como una constante absoluta. Un segundo es un segundo, un minuto es un minuto, una hora es una hora, sin importar dónde estés o qué estés haciendo. Los relojes avanzan al mismo ritmo. El tiempo fluye uniformemente para todos. Esta es la experiencia humana universal del tiempo, y durante la mayor parte de la historia nadie cuestionó que esto fuera cierto. Incluso Isaac Newton, uno de los científicos más brillantes que jamás haya vivido, creía en el tiempo absoluto. En sus Principia Mathematica, publicados en 1687, Newton escribió: «El tiempo absoluto, verdadero y matemático, por sí mismo y por su propia naturaleza, fluye uniformemente sin relación con nada externo». Para Newton, el tiempo era como un río cósmico que fluía al mismo ritmo en todas partes del universo. Esta visión del tiempo funcionó magníficamente durante más de 200 años. Las 500 leyes del movimiento de Newton podían predecir las órbitas de los planetas, el movimiento de proyectiles, el comportamiento de máquinas, todo con precisión extraordinaria. Y todas estas predicciones asumían que el tiempo era absoluto. Pero a finales del siglo XIX comenzaron a aparecer grietas en esta comprensión. Los físicos estaban estudiando la luz y el electromagnetismo, y se toparon con algo extraño. Las ecuaciones de James Clerk Maxwell, que describían cómo se comportaba la luz, predecían que la luz siempre viajaba a la misma velocidad, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Pero esto creaba una paradoja. Imagina que estás en un tren moviéndose a 100 kilómetros por hora y lanzas una pelota hacia adelante a 20 kilómetros por hora. Para alguien parado fuera del tren, la pelota se mueve a 120 kilómetros por hora, la velocidad del tren más la velocidad de tu lanzamiento. Esto es sentido común, y es cómo funcionan las velocidades en nuestra experiencia cotidiana. Pero las ecuaciones de Maxwell sugerían que la luz no funcionaba así. Si estás en un tren moviéndote a 100.000 kilómetros por segundo y enciendes una linterna hacia adelante, la luz no viaja a 300.000 más 100.000 kilómetros por segundo. Viaja a exactamente 300.000 kilómetros por segundo. Y para alguien parado fuera del tren, la luz también viaja a 300.000 kilómetros por segundo. La misma velocidad, sin importar cómo te estés moviendo. Esto parecía imposible. Violaba todo lo que sabíamos sobre cómo se suman las velocidades. Los físicos estaban profundamente desconcertados. Algunos pensaban que debía haber un error en las ecuaciones de Maxwell. Otros propusieron que debía existir un medio invisible llamado éter, que llenaba todo el espacio, y que la luz viajaba a través de este éter como las olas en el agua. En 1887, dos físicos americanos, Albert Michelson y Edward Morley, realizaron un experimento brillante para detectar este éter. Razonaron que si la Tierra se mueve a través del éter mientras orbita el Sol, deberíamos poder detectar un viento de éter, similar a cómo sientes el viento cuando conduces rápido incluso en un día sin viento. Construyeron un aparato extremadamente sensible para medir este efecto. El resultado fue completamente inesperado. No detectaron nada. No había viento de éter. La luz
viajaba a la misma velocidad en todas las direcciones, sin importar cómo se moviera la Tierra. Este resultado negativo fue uno de los experimentos fallidos más importantes de la historia, porque reveló algo profundo sobre la naturaleza de la realidad. Entramos entonces al año 1905, cuando un joven empleado de la oficina de patentes en Suiza, llamado Albert Einstein, publicó un artículo que cambiaría todo. El artículo se titulaba «Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento» y presentaba lo que ahora conocemos como la teoría especial de la relatividad. Einstein tomó un enfoque radicalmente diferente al problema. En lugar de intentar explicar por qué la luz siempre viaja a la misma velocidad, simplemente aceptó esto como un hecho fundamental del universo. Propuso dos postulados simples. Primero, las leyes de la física son las mismas en todos los marcos de referencia que se mueven a velocidad constante. Segundo, la velocidad de la luz en el vacío es la misma para todos los observadores, sin importar cómo se estén moviendo. Parece simple, pero las consecuencias son revolucionarias. Si la velocidad de la luz es constante para todos, entonces algo más debe cambiar, y ese algo es el tiempo y el espacio mismos. Einstein demostró matemáticamente que si dos eventos suceden simultáneamente para un observador, pueden no ser simultáneos para otro observador que se esté moviendo. Demostró que el tiempo pasa más lentamente para objetos en movimiento comparado con objetos estacionarios. Demostró que el espacio se contrae en la dirección del movimiento. Y demostró que la masa y la energía son intercambiables, dándonos la ecuación más famosa de la física, E igual a mc². Pero concentrémonos en el tiempo. La dilatación del tiempo, el fenómeno por el cual el tiempo pasa a diferentes velocidades para diferentes observadores, es quizás la predicción más contraintuitiva de la relatividad especial. Y es absolutamente real. La ecuación es relativamente simple. Si tienes un reloj moviéndose a velocidad v, el tiempo que mide ese reloj, llamado tiempo propio, está relacionado con el tiempo medido por un observador estacionario mediante esta fórmula. El tiempo del reloj en movimiento es igual al tiempo del observador estacionario multiplicado por la raíz cuadrada de 1 menos v² dividido por c², donde c es la velocidad de la luz. Esto es lo que se conoce como el factor de Lorentz, nombrado así por Hendrik Lorentz, quien derivó la ecuación matemáticamente incluso antes de que Einstein le diera su interpretación física. Ahora bien, a velocidades cotidianas, este efecto es infinitesimalmente pequeño. Si conduces un automóvil a 100 km/h durante toda tu vida, experimentarías aproximadamente 1/1000ª de segundo menos de tiempo que alguien que se quedó quieto. Es completamente imperceptible. Pero a medida que te acercas a la velocidad de la luz, el efecto se vuelve dramático. A la mitad de la velocidad de la luz, el tiempo pasa aproximadamente un 15% más lento. Al 90% de la velocidad de la luz, el tiempo pasa aproximadamente la mitad de rápido. Al 99% de la velocidad de la luz, el tiempo pasa aproximadamente 7 veces más lento. Y aquí está lo verdaderamente extraño. A medida que te acercas cada vez más a la velocidad de la luz, el factor de dilatación del tiempo se acerca al infinito. En teoría, si pudieras viajar exactamente a la velocidad de la luz, el tiempo dejaría de pasar para ti por completo. Experimentarías cero tiempo transcurriendo, sin importar cuánta distancia recorrieras. Por supuesto, nada con masa puede viajar exactamente a la velocidad de la luz. Requeriría energía infinita para acelerar una masa a esa velocidad. Pero podemos acercarnos mucho, y cuando lo hacemos, los efectos de dilatación del tiempo se vuelven extraordinarios. Déjame darte un ejemplo concreto para hacer esto más tangible. Imagina que construimos una nave espacial que puede viajar al 99,9% de la velocidad de la luz. Pones a un astronauta en esta nave y lo envías al sistema estelar más cercano, Alpha Centauri, que está a aproximadamente 4,3 años luz de distancia. Desde la perspectiva de la Tierra, el viaje toma un poco más de 4 años para llegar allí. El astronauta viaja casi a la velocidad de la luz, así que cubre los 4,3 años luz en aproximadamente 4,
2,3 años según nuestros relojes terrestres. Pero desde la perspectiva del astronauta, algo asombroso sucede. Debido a la dilatación del tiempo, el viaje toma solo aproximadamente 2 meses. Sí, has oído bien. Lo que para nosotros son más de 4 años, para él son apenas 2 meses. Experimenta literalmente menos tiempo pasando. Cuando regresa a la Tierra, han pasado más de 8 años en total según los relojes terrestres. Pero él ha envejecido solo unos 4 meses. Sus hijos han crecido 8 años. Sus amigos han envejecido 8 años. Pero él ha envejecido solo 4 meses. No es una ilusión, no es un truco. Es el paso real del tiempo siendo diferente para diferentes observadores. Ahora bien, podrías estar pensando, esto suena como ciencia ficción. ¿Realmente sabemos que esto es verdad? La respuesta es sí, absolutamente. La dilatación del tiempo ha sido verificada experimentalmente innumerables veces, de múltiples maneras diferentes. Una de las primeras verificaciones dramáticas de la dilatación del tiempo vino de estudiar partículas subatómicas llamadas muones. Los muones son creados constantemente en la atmósfera superior cuando los rayos cósmicos, partículas de alta energía del espacio, chocan con moléculas de aire. Estos muones llueven constantemente sobre nosotros desde arriba. Ahora bien, aquí está lo interesante. Los muones son inestables. Se desintegran espontáneamente en otras partículas con una vida media de aproximadamente 2 microsegundos. Eso es 2 millonésimas de segundo. Incluso viajando a velocidades cercanas a la de la luz, que es lo que hacen estos muones, en 2 microsegundos solo pueden recorrer aproximadamente 600 metros antes de desintegrarse. La atmósfera superior donde se crean estos muones está a unos 10 kilómetros de altura. Según la física clásica, los muones deberían desintegrarse mucho antes de llegar al suelo. Deberían viajar solo 600 metros en promedio antes de desaparecer, así que casi ninguno debería alcanzar la superficie de la Tierra. Pero cuando los científicos midieron cuántos muones realmente llegan a la superficie, encontraron algo sorprendente. Muchísimos muones llegan al suelo, muchos más de los que deberían según la física clásica. ¿Por qué? La respuesta es la dilatación del tiempo. Los muones viajan tan rápido, aproximadamente al 99,9% de la velocidad de la luz, que el tiempo pasa mucho más lentamente para ellos. Desde nuestra perspectiva en la Tierra, pueden viajar durante el tiempo suficiente para cubrir los 10 kilómetros, pero desde su propia perspectiva todavía solo viven 2 microsegundos. El truco es que esos 2 microsegundos de tiempo del muón corresponden a mucho más tiempo desde nuestra perspectiva. Es como si los muones tuvieran relojes internos que funcionan más lentamente porque se están moviendo tan rápido. Experimentan su vida normal de 2 microsegundos, pero para nosotros eso se estira a mucho más tiempo, lo suficiente para que puedan completar el viaje de 10 kilómetros hasta el suelo. Este experimento fue realizado por primera vez en 1940 y ha sido repetido muchas veces desde entonces con resultados consistentes. Los números coinciden perfectamente con las predicciones de la relatividad especial de Einstein. Es una confirmación hermosa y elegante de que la dilatación del tiempo es real. Pero hay pruebas aún más directas. En 1971, 2 físicos, Joseph Haffel y Richard Keating, realizaron un experimento brillante. Tomaron 4 relojes atómicos de cesio, los relojes más precisos disponibles en ese momento, y los pusieron en aviones comerciales. Volaron estos relojes alrededor del mundo, una vez hacia el este y otra vez hacia el oeste, mientras dejaban relojes idénticos en tierra como referencia. Cuando los relojes voladores regresaron, los compararon con los relojes que se habían quedado en tierra, y encontraron exactamente lo que Einstein había predicho. Los relojes voladores mostraban tiempos diferentes. Los relojes que volaron hacia el este habían perdido aproximadamente 59 nanosegundos, eso es 59.000 millonésimas de segundo, comparado con los relojes terrestres. Los relojes que volaron hacia el oeste habían ganado aproximadamente 273 nanosegundos. ¿Por qué la diferencia entre este y oeste? Porque hay 2 efectos en juego. Primero,
está la dilatación del tiempo por velocidad. Los relojes en movimiento funcionan más lentamente. Segundo, está la dilatación del tiempo gravitacional, sobre la cual hablaremos más en un momento. Los relojes a mayor altitud funcionan más rápido porque están más lejos del centro de masa de la Tierra. Cuando vuelan hacia el este, los aviones se mueven en la misma dirección que la rotación de la Tierra, así que su velocidad relativa al centro de la Tierra es mayor, causando más dilatación del tiempo por velocidad. Cuando vuelan hacia el oeste, se mueven contra la rotación de la Tierra, así que su velocidad relativa es menor. Los números observados coincidieron con las predicciones de la relatividad con extraordinaria precisión. Este experimento fue revolucionario, porque usó objetos cotidianos, aviones comerciales regulares, y demostró efectos de dilatación del tiempo que, aunque minúsculos, eran medibles con tecnología disponible. Trajo la relatividad del reino teórico al mundo práctico observable. Hoy en día, la prueba más práctica y continua de la dilatación del tiempo la llevas probablemente en tu bolsillo, tu teléfono inteligente con GPS. El sistema de posicionamiento global depende de una constelación de satélites orbitando la Tierra a aproximadamente 20.000 kilómetros de altura, viajando a unos 14.000 kilómetros por hora. Estos satélites llevan relojes atómicos extremadamente precisos, y tu ubicación se determina midiendo el tiempo que tardan las señales de radio en viajar desde múltiples satélites hasta tu receptor. La precisión de tu ubicación depende completamente de la precisión de esos relojes satelitales. Pero aquí está el problema. Debido a sus velocidades orbitales, los relojes en los satélites GPS experimentan dilatación del tiempo. Funcionan ligeramente más lentamente que los relojes en tierra. Si no corrigiéramos este efecto, los relojes satelitales se retrasarían aproximadamente 7 microsegundos por día, comparado con los relojes terrestres. 7 microsegundos pueden no sonar como mucho, pero a la velocidad de la luz, que es como viajan las señales de GPS, 7 microsegundos corresponden a aproximadamente 2 kilómetros. Sin corregir la dilatación del tiempo, tu GPS te diría que estás 2 kilómetros más allá de donde realmente estás, y este error se acumularía día tras día. Entonces el sistema GPS está programado para compensar la dilatación del tiempo. Los relojes satelitales se ajustan antes del lanzamiento para funcionar ligeramente más rápido de lo normal, de modo que una vez en órbita, con la dilatación del tiempo, funcionarán al ritmo correcto. Es una aplicación práctica cotidiana de la teoría de la relatividad de Einstein. Cada vez que usas tu GPS para navegar, estás dependiendo de correcciones de dilatación del tiempo. Pero espera, mencioné que había dos efectos en el experimento del avión: dilatación del tiempo por velocidad y dilatación del tiempo gravitacional. Esto nos lleva a la relatividad general de Einstein, publicada en 1915, 10 años después de la relatividad especial. La relatividad especial trata sobre marcos de referencia que se mueven a velocidades constantes. Pero, ¿qué pasa cuando hay aceleración? ¿Qué pasa cuando hay gravedad? Einstein pasó una década desarrollando una teoría más completa que incluía estos efectos, y el resultado fue aún más revolucionario que la relatividad especial. En la relatividad general, Einstein propuso que la gravedad no es una fuerza que tira de objetos, como Newton pensaba. En cambio, la gravedad es la curvatura del espacio y el tiempo causada por la masa y la energía. Los objetos masivos como planetas y estrellas curvan el tejido del espacio-tiempo a su alrededor, y otros objetos se mueven a lo largo de esta curvatura. Una consecuencia sorprendente de esta idea es que el tiempo pasa más lentamente en campos gravitacionales más fuertes. Cuanto más profundo estés en un pozo gravitacional, más lento pasa el tiempo para ti comparado con alguien más lejos del campo gravitacional. Esto significa que el tiempo pasa ligeramente más lento al nivel del mar que en la cima de una montaña. Pasa más lento en la superficie de la Tierra que en órbita. Y mucho más lento cerca de objetos supermasivos, como agujeros negros, que lejos de ellos. Este efecto también ha sido medido directamente. En 1960, dos físicos, Robert Pound y Glenn Repka, realizaron un experimento en la Universidad de Harvard.
colocaron una fuente de rayos gamma en el sótano de un edificio y un detector en la parte superior, aproximadamente 22 metros y medio más arriba. Midieron con precisión la frecuencia de los rayos gamma cuando salieron de la fuente y cuando llegaron al detector. Encontraron que los rayos gamma llegando a la parte superior del edificio tenían una frecuencia ligeramente más alta que cuando fueron emitidos. Esto es porque escalaron fuera del campo gravitacional de la Tierra, aunque solo fuera por 22 metros y medio. El tiempo pasaba ligeramente más rápido en la parte superior del edificio, así que desde esa perspectiva, los rayos gamma parecían tener más energía, que se manifiesta como mayor frecuencia. El cambio era minúsculo, apenas unas pocas partes en 10 a la 15, pero era medible y coincidía perfectamente con las predicciones de la relatividad general. Este experimento, conocido como el experimento de Pound-Repka, fue una de las primeras verificaciones precisas de la dilatación del tiempo gravitacional. Ahora, combinemos estos dos efectos, velocidad y gravedad, para entender lo que sucede con los astronautas en el espacio. Tomemos la Estación Espacial Internacional como ejemplo. Orbita a aproximadamente 400 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, viajando a unos 27.600 kilómetros por hora. Por un lado, debido a su alta velocidad, el tiempo para los astronautas debería pasar más lentamente que en la Tierra. Este es el efecto de dilatación del tiempo por velocidad de la relatividad especial. Por otro lado, debido a que están más lejos del centro de masa de la Tierra, en un campo gravitacional más débil, el tiempo para ellos debería pasar más rápido que en la Tierra. Este es el efecto de dilatación del tiempo, gravitacional de la relatividad general. Entonces, ¿cuál efecto gana? Resulta que el efecto gravitacional domina. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional experimentan el tiempo pasando ligeramente más rápido que las personas en la superficie de la Tierra. La diferencia es pequeña, aproximadamente 7 microsegundos por día más rápido, pero es real y medible. Esto significa que los astronautas que pasan meses en la estación espacial literalmente envejecen ligeramente más rápido que si se hubieran quedado en la Tierra. No es mucho, durante una estancia de 6 meses, acumularían aproximadamente 1 milisegundo extra de tiempo. Pero es una diferencia real, una divergencia genuina en cuánto tiempo han experimentado. El récord actual lo tiene el cosmonauta ruso Gennady Padalka, quien ha pasado un total acumulado de más de 878 días en el espacio durante múltiples misiones. Debido a la dilatación del tiempo, ha experimentado aproximadamente 20 milisegundos más de tiempo que si se hubiera quedado en la Tierra. Es un número pequeño, pero representa una diferencia real en el paso del tiempo. Ahora bien, 20 milisegundos no suenan impresionantes. Pero recuerda, estos astronautas están viajando solo a unos pocos kilómetros por segundo. ¿Qué pasaría si pudiéramos ir mucho, mucho más rápido? Para explorar los efectos realmente dramáticos de la dilatación del tiempo, necesitamos pensar en velocidades que actualmente están completamente fuera de nuestro alcance tecnológico, pero que son teóricamente posibles. Necesitamos hablar sobre viajes a velocidades cercanas a la de la luz. Imaginemos que desarrollamos una tecnología propulsora increíble que puede acelerar una nave espacial al 90% de la velocidad de la luz. A esta velocidad, el factor de dilatación del tiempo es aproximadamente 2,3. Esto significa que por cada año que pasa para ti en la nave, 2,3 años pasan en la Tierra. Decides hacer un viaje de ida y vuelta a una estrella que está a 20 años luz de distancia. Desde la perspectiva de la Tierra, el viaje toma aproximadamente 44 años. 22 años para llegar allí viajando al 90% de la velocidad de la luz, y otros 22 años para regresar. Pero desde tu perspectiva en la nave, debido a la dilatación del tiempo, el viaje toma solo aproximadamente 19 años. Sales cuando tienes 30 años. Cuando regresas, tienes 49 años. Pero en la Tierra han pasado 44 años. Tus amigos que tenían 30, ahora tienen 74. Tus hijos que eran bebés ahora son adultos de mediana edad. Has saltado literalmente 25 años hacia el futuro de la Tierra. Ahora aumentemos la velocidad.
¿Qué pasa si pudiéramos viajar al 99% de la velocidad de la luz? El factor de dilatación del tiempo salta a aproximadamente 7. Por cada año que experimentas, 7 años pasan en la Tierra. Haces el mismo viaje a la estrella a 20 años luz de distancia. Desde la perspectiva de la Tierra, toma aproximadamente 40 años. Pero para ti, toma solo aproximadamente 6 años. Sales a los 30, regresas a los 36. Pero en la Tierra han pasado 40 años. Tus amigos tienen 70. Tus hijos son adultos con sus propios hijos. Has saltado una generación completa hacia el futuro. Y si aumentamos aún más la velocidad, los efectos se vuelven verdaderamente asombrosos. Al 99,9% de la velocidad de la luz, el factor de dilatación del tiempo es aproximadamente 22. Al 99,99% es aproximadamente 70. Al 99,9999% es aproximadamente 700. A estas velocidades extremas, podrías viajar distancias enormes mientras experimentas solo meses o años de tiempo, pero regresarías a una Tierra donde siglos o milenios han pasado. Podrías, en teoría, viajar al centro de nuestra galaxia, a aproximadamente 26.000 años luz de distancia, y regresar experimentando quizás solo unas pocas décadas de tiempo subjetivo. Pero cuando regresaras, la Tierra habría avanzado más de 50.000 años en el futuro. Esto lleva a lo que a su vida, envejeciendo, cambiando, teniendo experiencias que no compartiste. Y eso es solo para la estrella más cercana. Para destinos más lejanos, las diferencias temporales se vuelven mucho mayores. ¿Aceptarías tal misión sabiendo que podrías regresar para encontrar que todos los que conocías son ancianos o están muertos? ¿Que tu sociedad ha cambiado más allá del reconocimiento? ¿Que eres efectivamente un viajero en el tiempo, atrapado en un futuro del que nunca podrás regresar? Estas no son solo preguntas hipotéticas. Si alguna vez desarrollamos la capacidad de viajar a velocidades relativistas, estas serán consideraciones reales que los astronautas y sus familias tendrán que enfrentar. La exploración espacial a estas velocidades tendría un costo emocional y psicológico que va mucho más allá de los peligros físicos. Hay también implicaciones fascinantes para cómo entendemos la simultaneidad. En la física cotidiana asumimos que si dos eventos suceden al mismo, entrelazada con las 3 dimensiones del espacio. Tu trayectoria a través del espacio-tiempo se llama tu línea de mundo, y diferentes observadores pueden dividir el espacio-tiempo en espacio y tiempo de diferentes maneras dependiendo de cómo se estén moviendo. Esta visión del espacio-tiempo unificado fue desarrollada plenamente por el matemático Hermann Minkowski, quien fue profesor de Einstein. En una conferencia famosa en 1908, Minkowski declaró: «En adelante, el espacio por sí mismo y el tiempo por sí mismo están condenados a desvanecerse en meras sombras, y solo una especie de unión de los dos preservará una realidad independiente». Esta fue una afirmación revolucionaria. Estaba diciendo que el espacio y el tiempo no son entidades separadas. Son aspectos de una sola cosa, el espacio-tiempo, y cómo los divides depende de tu estado de movimiento. Hasta ahora hemos hablado principalmente sobre la dilatación del tiempo causada por velocidades altas, mientras tú permaneces a una distancia segura observando. A medida que tu compañero se acerca al horizonte de eventos, algo extraño comienza a suceder desde tu perspectiva. Primero, las señales de radio que envía comienzan a espaciarse. Su voz en las transmisiones comienza a sonar cada vez más lenta y grave, como una grabación reproducida a velocidad reducida. Esto es porque el tiempo pasa más lentamente para él a medida que se sumerge más profundamente en el campo gravitacional. A medida que se acerca más al horizonte de eventos, el efecto se intensifica. Sus movimientos parecen ralentizarse desde tu perspectiva. Parece moverse cada vez más lentamente. Su imagen comienza a enrojecerse a medida que la luz que emite se desplaza hacia longitudes de onda más largas debido a la dilatación del tiempo extrema. Y luego, cuando alcanza el horizonte de eventos, desde tu perspectiva externa, parece congelarse completamente.
Su imagen permanece allí, congelada en el tiempo, desvaneciéndose lentamente a medida que la luz se desplaza al rojo más y más hasta desaparecer. Desde tu punto de vista, nunca lo ves cruzar el horizonte de eventos. El tiempo para él, en ese punto, parece detenerse completamente. Pero desde su propia perspectiva, algo completamente diferente sucede. Para él, el tiempo pasa normalmente. No siente nada especial al cruzar el horizonte de eventos. Simplemente continúa cayendo hacia el centro del agujero negro. No hay pared, no hay barrera, solo una continuación suave de su descenso. Los relojes en su nave siguen funcionando normalmente desde su perspectiva. Esta diferencia radical en experiencias es una de las características más extrañas de los agujeros negros. Para un observador externo, tu compañero parece congelarse en el horizonte de eventos para siempre. Para tu compañero, cruza rápidamente y continúa hacia su destino final en el centro del agujero negro. Ahora, aquí está algo aún más extraño. Imagina que en lugar, en 1100, de caer directamente en el agujero negro, tu compañero entra en una órbita muy cercana al horizonte de eventos, justo por encima de él. A esta distancia, el campo gravitacional es tan intenso que la dilatación del tiempo es extrema. Digamos que orbita durante lo que para él es una hora. Pero desde tu perspectiva, observando desde lejos, podrían pasar años, décadas o incluso siglos dependiendo de qué tan cerca esté del horizonte de eventos. Cuando finalmente escapa de la órbita y regresa contigo, ha experimentado solo una hora, pero tú has envejecido potencialmente toda una vida. Esta es, en teoría, otra forma de viajar hacia el futuro. Si pudieras sobrevivir cerca de un agujero negro sin ser destrozado por las fuerzas de marea, podrías usar la dilatación del tiempo gravitacional extrema para saltar hacia adelante en el tiempo tanto como quisieras. Orbita durante un día cerca del horizonte de eventos, regresa y descubre que han pasado 1000 años en la Tierra. Por supuesto, en la práctica esto es increíblemente peligroso y probablemente imposible con cualquier tecnología concebible. Las fuerzas de marea cerca de un agujero negro, la diferencia en la fuerza gravitacional entre tu cabeza y tus pies si caes de pie hacia él, serían enormes. Para un agujero negro de masa estelar, estas fuerzas te desgarrarían mucho antes de que alcanzaras el horizonte de eventos, un proceso que los físicos llaman con humor macabro espaguetización. Pero los agujeros negros supermasivos, como el que existe en el centro de nuestra galaxia, con una masa de aproximadamente 4 millones de veces la del Sol, son diferentes. Son tan grandes que las fuerzas de marea en el horizonte de eventos en realidad no son tan intensas. Teóricamente podrías cruzar el horizonte de eventos de un agujero negro supermasivo sin ser destrozado inmediatamente. No es que esto sea recomendable. Una vez dentro no hay escape. Serías inevitablemente arrastrado hacia el centro donde las densidades se vuelven infinitas y las leyes conocidas de la física se rompen. Pero el hecho de que teóricamente podrías sobrevivir a cruzar el horizonte de eventos de un agujero negro supermasivo hace que estos objetos sean fascinantes para la especulación científica. La película de ciencia ficción Interestelar, de 2014, popularizó algunos de estos conceptos. En la película, los personajes visitan un planeta orbitando cerca de un agujero negro supermasivo. Debido a la dilatación del tiempo gravitacional extrema, cada hora que pasan en el planeta equivale a 7 años en la Tierra. Cuando regresan de unas pocas horas en el planeta, décadas han pasado para sus colegas que esperaban en una nave espacial más distante. Los efectos mostrados en la película fueron calculados por el físico teórico Kip Thorne, ganador del Premio Nobel, quien actuó como consultor científico. Si bien la película toma algunas libertades dramáticas, la física subyacente de la dilatación del tiempo cerca de un agujero negro es esencialmente correcta. Tales efectos extremos son realmente posibles en principio. Hay también objetos llamados estrellas de neutrones, que crean efectos intensos de dilatación del tiempo. Una estrella de neutrones es el núcleo colapsado de una estrella masiva después de que explota como supernova. Es increíblemente densa, con la masa del Sol comprimida en una esfera de solo unos 20 kilómetros de diámetro.
La gravedad en la superficie de una estrella de neutrones es aproximadamente 200.000 millones de veces más fuerte que en la Tierra. A esta intensidad gravitacional, la dilatación del tiempo es significativa. Un reloj en la superficie de una estrella de neutrones funcionaría aproximadamente un 30% más lento que un reloj en el espacio interestelar lejos de cualquier campo gravitacional fuerte. Esto significa que si pudieras de alguna manera pararte en la superficie de una estrella de neutrones, durante lo que sientes como un año, casi un año y medio, pasaría para observadores distantes. Por supuesto, no podrías realmente pararte allí. La gravedad te aplastaría instantáneamente en una capa de átomos de grosor. Pero el efecto de dilatación del tiempo es real y medible a través de observaciones de las señales que estas estrellas emiten. Los púlsares, que son estrellas de neutrones que rotan rápidamente y emiten haces de radiación, nos permiten estudiar estos efectos indirectamente. Las señales que recibimos de los púlsares muestran características que confirman las predicciones de la relatividad general sobre cómo el tiempo se comporta en campos gravitacionales intensos. Ahora bien, hay un límite teórico a cuán extrema puede volverse la dilatación del tiempo. No importa cuán profundo vayas en un campo gravitacional o cuán rápido viajes, nunca puedes hacer que el tiempo se detenga completamente para ti desde tu propia perspectiva. Siempre experimentarás el tiempo pasando normalmente en tu propio marco de referencia. Lo que cambia es cómo tu tiempo se relaciona con el tiempo de otros observadores. Puedes hacer que tu tiempo pase extremadamente lentamente comparado con el tiempo de alguien más. En el límite extremo, acercándote infinitamente cerca del horizonte de eventos de un agujero negro o acercándote infinitamente cerca de la velocidad de la luz, el factor de dilatación del tiempo se acerca al infinito. Tu tiempo casi se detiene comparado con el resto del universo. Pero casi es la palabra clave. Nunca llegas completamente a tiempo cero. Y esto es algo bueno, porque si el tiempo se detuviera completamente para ti, dejarías de existir en cualquier sentido significativo. El tiempo es fundamental para la existencia. Sin tiempo no hay cambio, no hay procesos, no hay pensamiento, no hay vida. Esta conexión entre el tiempo y la existencia plantea preguntas filosóficas profundas. ¿Qué significa realmente existir? En cierto sentido, existir es experimentar el paso del tiempo. Es cambiar de un momento al siguiente. Si el tiempo se detuviera para ti completamente, ¿en qué sentido podrías decir que todavía existes? Los físicos y filósofos han debatido estas cuestiones durante décadas. Algunos argumentan que el tiempo es fundamental para la realidad, que no puede haber existencia sin tiempo. Otros sugieren que el tiempo podría ser emergente, no fundamental, surgiendo de algo más profundo en la estructura del universo. La mecánica cuántica, la otra gran teoría de la física del siglo XX, junto con la relatividad, complica aún más estas cuestiones. En la mecánica cuántica estándar, el tiempo juega un papel diferente al que juega en la relatividad. Es un parámetro externo, no algo que pueda ser relativo o dilatado. Combinar la mecánica cuántica con la relatividad general en una sola teoría coherente, algo llamado gravedad cuántica, es uno de los mayores desafíos sin resolver en la física teórica. Las dos teorías funcionan magníficamente en sus propios dominios, pero parecen fundamentalmente incompatibles cuando intentas unirlas. Algunos enfoques a la gravedad cuántica, como la teoría de cuerdas o la gravedad cuántica de bucles, sugieren que el tiempo mismo podría no ser fundamental en los niveles más profundos de la realidad. Podría ser una propiedad emergente que surge solo a escalas más grandes. A las escalas más pequeñas, cerca de la longitud de Planck de aproximadamente 10 a la menos 35 metros, el concepto mismo de tiempo podría dejar de tener sentido. Si esto es cierto, entonces todas nuestras discusiones sobre la dilatación del tiempo, por fascinantes que sean, podrían ser solo descripciones de nivel superficial de algo más profundo y más extraño sucediendo en las escalas fundamentales del universo. Ahora son diferentes si nos movemos relativamente el uno al otro o estamos en diferentes profundidades de un campo gravitacional. Esta realización es tanto liberadora como desconcertante. Es liberadora porque nos muestra que el universo
es mucho más rico y extraño de lo que nuestras intuiciones cotidianas sugieren. Hay aspectos de la realidad que van más allá de nuestra experiencia directa, pero que podemos entender a través de las matemáticas y los experimentos. Pero también es desconcertante porque socava algunas de nuestras creencias más fundamentales sobre la naturaleza de la existencia. Si el tiempo es relativo, si diferentes observadores experimentan diferentes cantidades de tiempo pasando, entonces, ¿qué significa el concepto de el presente? ¿Existe un momento universal de ahora? La respuesta de la relatividad es no. No hay un presente universal. El universo no tiene un momento único de ahora, que es el mismo para todos. En cambio, cada observador tiene su propio presente, su propio corte a través del espacio-tiempo. Y estos cortes son diferentes para observadores en diferentes estados de movimiento. Esto tiene implicaciones para cómo pensamos sobre el pasado y el futuro. Si no hay un presente universal, entonces la división entre pasado, presente y futuro también es relativa al observador. Eventos que están en mi futuro podrían estar en tu pasado si nos movemos de ciertas maneras relativas entre sí. Algunos físicos y filósofos han argumentado que esto significa que toda la historia del universo, pasado, presente y futuro, existe simultáneamente en lo que se llama el universo de bloque. Desde esta perspectiva, el tiempo no fluye realmente. En cambio, todas las posiciones en el tiempo son igualmente reales, al igual que todas las posiciones en el espacio son igualmente reales. Tú en este momento, tú hace 10 años, tú dentro de 10 años, todos existen como parte de la estructura cuatridimensional del espacio-tiempo. La larga distancia, la dilatación del tiempo, podría ser tanto una bendición como una maldición. Una bendición porque permitiría a los astronautas viajar distancias enormes mientras experimentan solo meses o años de tiempo subjetivo. El aburrimiento y los desafíos psicológicos de viajes de décadas podrían mitigarse si el viaje se siente mucho más corto para la tripulación. Pero una maldición porque crearía una desconexión fundamental entre los viajeros y la sociedad que dejaron atrás. Cada misión sería efectivamente un viaje en el tiempo unidireccional hacia el futuro. Los astronautas regresarían para encontrar que la civilización que conocieron ha cambiado o desaparecido. Este costo emocional y psicológico podría ser más difícil de manejar que cualquier desafío técnico. Algunas propuestas de ciencia ficción han sugerido flotas generacionales, donde múltiples generaciones viven en naves espaciales durante viajes de siglos. Pero la dilatación del tiempo, gran sí que requeriría materia exótica con propiedades que nunca hemos observado, podría permitir viajes interestelares sin los efectos de dilatación del tiempo. Pero hasta ahora no tenemos evidencia de que tales métodos sean más que curiosidades matemáticas. Para el futuro previsible, si viajamos a las estrellas, será dentro de los límites de la relatividad especial y general de Einstein. Y eso significa que la dilatación del tiempo será una realidad con la que tendremos que lidiar. Pero quizás eso no sea algo malo. Quizás la dilatación del tiempo, lejos de ser una limitación, es en realidad una ventana a aspectos más profundos del universo. Nos muestra que la realidad es más rica, más flexible y más extraña de lo que jamás imaginamos. Cada vez que usas tu GPS, estás aprovechando correcciones de relatividad. Cada vez que miras el cielo nocturno, estás viendo luz que ha viajado durante años, décadas o milenios, llevando información sobre el universo tal, experimentará exactamente la misma cantidad de tiempo que tú. Todos estamos viajando a través del tiempo a nuestros propios ritmos, determinados por nuestros movimientos y posiciones en campos gravitacionales. Hay algo profundamente democrático en esto. No hay marco de referencia privilegiado. Tu perspectiva es tan válida como la de cualquier otro. El universo no favorece ningún punto de vista particular. Todos somos observadores igualmente válidos de la gran danza cósmica. Al mismo tiempo, hay algo humilde en ello. Nos recuerda que nuestra experiencia directa del mundo es limitada. Nuestras intuiciones, formadas por la evolución en las llanuras africanas a bajas velocidades y en un campo gravitacional débil, no nos preparan para comprender la naturaleza fundamental del tiempo y el espacio.
Necesitamos ciencia, matemáticas, experimentos cuidadosos para ver más allá de nuestras limitaciones perceptuales. Y cuando lo hacemos, descubrimos un universo mucho más maravilloso. Quizás es el verdadero milagro. No que el tiempo sea relativo, sino que podemos saberlo. No que el universo sea extraño, sino que podemos comprenderlo. Somos parte del universo que ha desarrollado la capacidad de entenderse a sí mismo. Y esa comprensión continúa profundizándose con cada experimento, cada observación, cada idea teórica. Si este viaje a través de los misterios del tiempo te ha fascinado, si te ha hecho ver el mundo de una manera ligeramente diferente, te invito a suscribirte al canal. Porque el universo está lleno de maravillas esperando ser descubiertas, y cada una nos revela algo nuevo sobre la naturaleza de la realidad y nuestro lugar en ella. Gracias por acompañarme en esta exploración del tiempo, el espacio y la relatividad. Hasta nuestro próximo viaje a través de las maravillas del cosmos.